¿Te has detenido a pensar que quizás no necesitas esperar nada más para sentirte pleno? Y si el secreto no estuviera en conseguir, sino en atreverte a vivir desde ya, como si tu deseo fuera un hecho. Esta pregunta puede parecer desafiante, incluso incómoda, porque solemos creer que la felicidad está en un mañana que todavía no llega. Sin embargo, lo que voy a compartir contigo tiene el poder de mover esa frontera invisible y acercarte al lugar donde siempre quisiste estar. Recuerdo una escena muy vívida de mi propia vida. Una tarde cualquiera, me descubrí sosteniendo un manojo de llaves. Una de ellas no correspondía todavía a ninguna puerta que fuera mía, pero cerré los ojos y me permití sentir que ya abría la entrada de un hogar propio. En mi mente recorrí cada rincón, sentí el peso de la madera al empujarla y el alivio de entrar en un espacio que me pertenecía. En ese instante, algo cambió dentro de mí. Era como si ya lo tuviera, como si mi corazón hubiera dado el salto antes que la realidad. Hoy quiero mostrarte esa misma llave invisible que puede abrir cualquier puerta, la práctica de sentir como si lo que anhelas ya fuese tu realidad. Neville Goddard enseñaba que lo externo no es más que un reflejo de lo que uno se atreve a aceptar internamente. Pero lo más fascinante es que no necesitas repetir fórmulas ni rituales complicados. Basta con permitirte saborear por adelantado la experiencia de tu deseo cumplido. Esa es la semilla que transforma todo lo demás. No se trata de fingir ni de inventar un teatro para engañarse. Al contrario, es adoptar una postura interna diferente, un modo de estar contigo mismo que cambia la forma en que miras la vida. Neville Goddard insistía en que la verdadera creación ocurre en lo invisible, en ese terreno íntimo donde decides quién eres antes de que el mundo lo confirme. Por eso, como sí, no es un juego de apariencias, sino un acto de fe consciente, una elección deliberada de habitar el estado que deseas. La mente no distingue entre lo que ocurre afuera y lo que es vivido intensamente por dentro. Cuando abrazas una emoción con tanta claridad que tu cuerpo reacciona como si ya estuviera sucediendo, el mensaje queda grabado en lo más profundo de ti. No importa si todavía no hay señales externas. Lo que importa es que tu interior comienza a vibrar con la frecuencia de aquello que has aceptado como cierto. Tu mundo externo es un espejo tardío. Primero, debes encender dentro lo que quieres ver fuera. Si hoy caminas con el peso de la carencia, tarde o temprano la vida reflejará esa sensación. Pero si eliges sostener en tu pecho la certeza de lo cumplido, la misma existencia encontrará formas inesperadas de responderte. Ese es el secreto. La realidad se mueve cuando tú te mueves primero por dentro. Cuando alguien escucha por primera vez la idea de actuar como si ya tuviera lo que desea, suele pensar que es una especie de ilusión, una fantasía sin base en la realidad. Sin embargo, lo que en verdad sucede es mucho más profundo. Al vivir desde esa postura interior, se comienza a moldear la identidad, y es esa identidad la que finalmente organiza la experiencia externa. Neville Goddard lo explicaba de manera sencilla. La vida siempre se ajusta a la imagen que abrazamos en nuestro interior. Si uno se percibe a sí mismo como el protagonista de cierta historia, tarde o temprano el escenario se adapta para sostener ese papel. Piensa, por ejemplo, en alguien que desea un nuevo empleo. Desde afuera, parece un objetivo simple: enviar currículums, asistir a entrevistas, esperar una llamada. Pero lo que verdaderamente marca la diferencia no es la acción mecánica, sino la manera en que esa persona se sitúa internamente. Si en lo profundo se siente inseguro, convencido de que los demás siempre son mejores candidatos,
Esa convicción se filtra en su tono de voz, en sus gestos, incluso en la energía que proyecta al entrar en una sala. Y aunque nadie lo diga, los demás lo perciben. Por el contrario, si ese mismo individuo comienza a vivir cada día como si ya formara parte de la empresa que anhela, algo cambia en su manera de expresarse. Sus palabras tienen un matiz distinto, sus conversaciones reflejan entusiasmo y dominio, y hasta la manera en que camina transmite confianza. Ese es el verdadero poder del como sí. No consiste en fantasear pasivamente, sino en permitir que la identidad se transforme desde ahora. El cuerpo responde, la voz responde, las decisiones responden. Y como consecuencia inevitable, el entorno empieza a ofrecer oportunidades que encajan con esa nueva versión. No es magia hueca ni superstición. Es coherencia entre el mundo interno y el externo. La clave está en entender que los pensamientos no son simples ideas pasajeras. Cuando un pensamiento se sostiene con emoción, se convierte en un estado del ser. Y ese estado es magnético, atrae experiencias, personas y situaciones que lo reflejan. La persona que se ve a sí misma ya dentro del empleo que desea, no solo lo imagina, sino que lo encarna. Quizás todavía no tenga la tarjeta de acceso ni el escritorio asignado, pero en su interior ya vive el papel. Esa convicción silenciosa reorganiza su manera de mirar la vida. Cada conversación que sostiene en una entrevista está teñida de esa seguridad. Cada palabra que pronuncia nace de la certeza de que ya pertenece allí. Neville solía señalar que no basta con querer. Es necesario aceptar que ya eres. Y aunque pueda sonar paradójico, lo cierto es que solo cuando te asumes como alguien distinto, la vida te da pruebas de esa elección. En el caso de nuestro ejemplo, la persona que cada noche se acuesta sintiéndose parte de esa empresa, empieza a despertar con otro ánimo. Tal vez decide vestirse mejor incluso para tareas cotidianas, porque en su mente ya ocupa un lugar que exige elegancia y profesionalismo. Ese detalle, que parece menor, comienza a marcar una diferencia. Otros lo notan, lo tratan con más respeto, lo invitan a proyectos o lo recomiendan para nuevas posiciones. La cadena de sucesos comienza en un acto íntimo, invisible para los demás, pero tan poderoso que termina moviendo lo visible. A menudo, alguien pregunta, ¿y si me esfuerzo en sentirlo, pero no pasa nada? Esa inquietud surge porque solemos esperar resultados inmediatos, como si la vida fuera un interruptor que se enciende con un gesto. Pero el proceso no consiste en controlar el tiempo, sino en consolidar la identidad. El mundo externo tarda en ajustarse porque es un espejo, y como todo reflejo, aparece después de que uno ha cambiado la postura frente al cristal. Pretender que lo externo se mueva antes que lo interno es como querer ver una sonrisa reflejada sin sonreír primero. El como sí transforma la vida porque rompe con la trampa de la espera. Nos han enseñado a creer que primero hay que conseguir para luego sentir. Neville le dio la vuelta a ese orden y nos mostró que primero se siente y luego se consigue. Es una inversión radical, pero cuando uno se permite probarla, descubre que tiene lógica. Quien camina desde la carencia proyecta carencia, y quien camina desde la plenitud proyecta plenitud. Por eso, vivir desde el ya lo soy no es autoengaño, es la forma más auténtica de crear coherencia. Volvamos al ejemplo del empleo. Supongamos que la persona decide cada mañana desayunar con la convicción de que ya forma parte de esa compañía. No solo lo piensa, sino que ajusta su rutina. Lee sobre la industria como alguien que ya pertenece al sector. Habla con amigos desde la seguridad de quien tiene voz en ese espacio
y hasta organiza su tiempo como si tuviera que responder a ese nuevo rol. Al hacerlo, no se limita a imaginar, empieza a entrenar su sistema nervioso para vivir desde esa versión de sí mismo, y poco a poco, esa práctica se convierte en su nueva normalidad. ¿El resultado? En algún punto, la oportunidad aparece. A veces es la llamada inesperada de un reclutador, otras, una recomendación de alguien que lo percibe preparado. Y cuando ese momento llega, la persona ya no actúa como un candidato nervioso, sino como alguien que simplemente confirma lo que ya venía sosteniendo dentro de sí. Esa es la gran diferencia, Hay quienes dirán, eso suena demasiado fácil, la vida no funciona así. Pero si lo observamos con detenimiento, notamos que la vida siempre ha funcionado así. Piensa en cualquier logro que ya hayas alcanzado. Antes de conseguirlo, en algún nivel lo aceptaste como posible, lo sentiste tan real que fuiste capaz de moverte en su dirección, sin miedo. Si hubieras dudado por completo, ni siquiera habrías dado los pasos que llevaron hasta allí. El como si no es un invento nuevo, es la forma en que la mente humana siempre ha creado, solo que pocas veces somos conscientes de ello. Por eso, practicarlo deliberadamente cambia todo. Al elegir sentirte ya dentro de la realidad que deseas, estás entrenando tu conciencia para habitar el resultado final en lugar de la carencia. Y ese entrenamiento genera confianza, y la confianza genera movimiento. Es un ciclo virtuoso. Cuanto más habitas ese estado, más natural se vuelve actuar desde él, y cuanto más actúas desde él, más oportunidades se alinean a tu favor. No es magia, porque no hay nada inexplicable en ello. Es un cambio de identidad. Y cuando cambia la identidad, el entorno inevitablemente se acomoda a esa nueva versión. La vida no puede tratarte de una manera distinta a la que tú mismo te tratas en tu interior. Si te ves como alguien sin opciones, recibirás confirmaciones de que no las tienes. Si te ves como alguien valioso, capaz y preparado, pronto el mundo comenzará a abrirte puertas que antes parecían cerradas. Este principio va más allá de un empleo. Aplica en relaciones, en proyectos personales, en salud. Una persona que decide sentirse amada, aunque aún no tenga pareja, empieza a irradiar una seguridad y una calidez que atrae a los demás. Quien elige vivir como si ya disfrutara de vitalidad, comienza a cuidarse y a tomar decisiones que refuerzan ese bienestar. Es un movimiento que siempre empieza dentro y que por su propia naturaleza encuentra eco afuera. Neville Goddard decía que debemos vivir desde el final, es decir, sentir la experiencia cumplida antes de verla manifestada. Pero si lo decimos con otras palabras, podríamos resumirlo así. La vida responde a la identidad que sostienes, no al deseo que formulas. Y esa es la diferencia entre quien sueña indefinidamente y quien logra haber cumplido su sueño. Lo más hermoso de todo esto es que cualquiera puede practicarlo. No se requiere talento especial ni circunstancias extraordinarias. Basta con cerrar los ojos unos minutos al día y permitir que el corazón se sumerja en el gozo de lo que ya está cumplido. Esa sensación, repetida con constancia, va tejiendo un nuevo tejido interno. Y cuando ese tejido está firme, lo externo no tiene más opción que alinearse. Por eso, cuando hablamos del como si, no estamos describiendo un truco mental pasajero, sino un arte de vivir. Es la elección consciente de sostener una identidad más grande que las limitaciones del presente. Es el permiso de creer en algo antes de que se vea. Y esa creencia, vivida como certeza, abre camino. La vida nunca se transforma desde la espera, sino desde la decisión de habitar de antemano aquello que anhelamos.
Esa es la razón por la cual el como sí cambia destinos, porque despierta al creador interior que siempre ha estado allí, esperando que te atrevas a reconocerlo. Practicar el como sí no requiere un escenario perfecto ni horas de meditación compleja. Se trata de pequeños actos cotidianos que, repetidos con calma, comienzan a darle una nueva forma a tu mundo interno. El primer paso es definir con claridad lo que deseas. No basta con decir quiero algo mejor o quiero ser feliz. Mientras más difuso sea el deseo, más difusa será la experiencia que lo acompañe. Neville Goddard recordaba que la semilla solo germina cuando se siembra con precisión. Así como un jardinero no planta un árbol cualquiera, tú tampoco puedes cultivar un resultado impreciso. Decide qué es lo que tu corazón anhela y atrévete a nombrarlo con claridad. Una vez que has reconocido ese deseo, el siguiente movimiento es llevar la atención hacia la emoción que lo acompaña. Pregúntate con honestidad, ¿cómo me sentiría si esto ya fuera mío? No se trata de describir la situación en palabras, sino de permitir que el cuerpo y la mente entren en ese estado. Si lo que quieres es una relación plena, quizás la respuesta sea un calor en el pecho, una sensación de compañía, un alivio de saber que no necesitas demostrar nada para ser amado. Si lo que buscas es prosperidad, tal vez la emoción sea una tranquilidad profunda, como si las preocupaciones financieras ya no tuvieran lugar en tu vida. Esa emoción es la llave. Lo importante no es visualizar cada detalle, sino sumergirte en el clima emocional de la experiencia cumplida. El tercer paso es habitar ese estado en momentos de quietud. No necesitas grandes rituales. Los instantes más poderosos son los más sencillos. Justo antes de dormir, cuando la mente se suaviza. Al despertar, cuando todavía no has recordado las tensiones del día, o en cualquier pausa en la que eliges cerrar los ojos y respirar profundo. Es en esos espacios donde puedes permitirte sentirte dentro del final, como quien se recuesta sobre una almohada nueva en su propio hogar, o como quien ya celebra el logro alcanzado. Lo fundamental es que esa práctica sea íntima, sin esfuerzo, casi como un juego secreto contigo mismo. Y luego viene el cuarto paso, quizás el más liberador, dejar que ese como sí guíe tus acciones de manera natural, sin forzar nada. No tienes que inventar un personaje ni actuar para los demás. Se trata de permitir que la identidad que ya abrazaste por dentro se exprese sola. Si en tu interior ya eres alguien próspero, notarás que empiezas a tomar decisiones más coherentes con esa abundancia. Si ya eres alguien amado, tu forma de relacionarte será más abierta y confiada. El cambio no es teatral, es genuino, y esa autenticidad es la que mueve las piezas en el exterior. Así, la práctica cotidiana se convierte en un círculo virtuoso. Defines tu deseo con claridad, te permites sentirlo como un hecho consumado, lo habitas en los momentos de silencio y luego dejas que esa sensación se derrame suavemente en tu vida diaria. Con el tiempo, descubrirás que no solo esperas resultados, sino que ya estás viviendo desde ellos. Y esa simple elección cambia por completo la manera en que caminas por el mundo. Es normal que aparezca la duda, pero no me estaré engañando al sentir algo que todavía no tengo. Esa pregunta surge casi de inmediato, porque durante toda la vida nos enseñaron que primero hay que ver para luego creer. Sin embargo, Neville Goddard nos recordó una y otra vez que la creación funciona al revés. Primero se cree y después se ve. No se trata de autoengañarse, sino de entrenar la mente y el corazón a vivir desde el final, desde el desenlace que anhelas. Cuando haces eso, no estás jugando con fantasías, estás escribiendo un nuevo guión para tu propia historia.
El verdadero engaño sería quedarte atrapado en la versión limitada de ti mismo, esperando que algo externo cambie por milagro, mientras por dentro sigues vibrando en la carencia. Sentir como si ya lo tuvieras no es negar la realidad actual, es reconocer que tienes el poder de moldearla a partir de lo invisible. Es como sembrar una semilla. Sabes que en el instante en que la colocas bajo la tierra, no ves el árbol, pero no por eso piensas que te estás engañando. Confías en que lo invisible está actuando, y mientras tanto, sostienes esa certeza hasta que la semilla brota. Aquí es donde entra el poder de la constancia. No necesitas grandes esfuerzos ni prácticas interminables. Basta con una repetición suave, casi delicada, pero sostenida. Cada noche, cada amanecer, cada instante en que decides volver a ese estado interior, estás reforzando un hábito nuevo. Y los hábitos terminan creando atmósferas. Con el tiempo, tu interior se llena de una certeza tan natural que ya no necesitas recordártela a la fuerza. La vives, la respiras, la proyectas sin pensarlo. Esa atmósfera interior es lo que finalmente mueve todo lo externo. No llega de golpe como un truco instantáneo, sino como un amanecer que poco a poco disipa la oscuridad. Lo que ayer parecía distante comienza a sentirse cercano. Lo que antes parecía imposible se vuelve probable, y lo que alguna vez parecía un sueño empieza a materializarse como parte de tu vida cotidiana. Por eso no hay engaño, hay creación consciente. Lo único que cambia el guión de tu historia es tu disposición a habitar el final antes de que aparezca en la pantalla del mundo. Conocí la historia de una mujer que llevaba años soñando con mudarse. Su departamento era pequeño, oscuro, y cada vez que abría la ventana, sentía que el aire no le alcanzaba. Más que un espacio físico, era una carga emocional, porque lo asociaba con etapas difíciles de su vida. Durante mucho tiempo pensó que cambiar de casa dependía únicamente del dinero, y como sus ingresos eran limitados, postergaba una y otra vez la posibilidad de hacerlo. Un día, cansada de esa sensación de espera interminable, decidió probar algo distinto. En lugar de lamentarse, comenzó a dedicar unos minutos cada noche, justo antes de dormir, a vivir mentalmente en el hogar que deseaba. No se preocupaba por imaginar los muebles exactos ni los colores de las paredes, solo se concentraba en cómo sería descansar allí. Se recostaba en su cama de siempre, cerraba los ojos y se permitía sentir que estaba en otra habitación, más amplia, luminosa, silenciosa. En su mente se veía caminando descalza sobre un piso nuevo, respirando un aire fresco que entraba por ventanas grandes. Al principio parecía un simple ejercicio, pero con el paso de los días comenzó a ocurrir algo curioso. Esa experiencia nocturna se volvió tan real en su interior que al despertar ya no pensaba en su departamento como una prisión, sino como una etapa transitoria. Esa diferencia cambió todo. En lugar de sentirse resignada, empezó a hablar de su nueva casa como una certeza futura, incluso con un brillo en los ojos que sorprendía a quienes la escuchaban. No pasó mucho tiempo hasta que una amiga le comentó de un lugar en alquiler que estaba por desocuparse. Era más grande, con ventanas enormes que dejaban entrar el sol cada mañana. Cuando fue a verlo, la sensación fue inmediata. Era exactamente el ambiente que había sentido en sus noches. No era lujo desmedido, no era un palacio, pero sí era el hogar que había habitado primero en silencio, en la intimidad de su corazón. Lo más conmovedor es que las circunstancias se acomodaron de manera natural. El dueño aceptó condiciones de pago flexibles y ella, que antes se veía incapaz de sostener una mudanza, descubrió recursos y ayudas que no había considerado.
Al poco tiempo estaba durmiendo en su nuevo espacio y cada vez que cerraba los ojos en esa habitación, se sonreía al recordar. Ya lo vivía por dentro, solo era cuestión de tiempo que apareciera afuera. No fue casualidad ni coincidencia. Fue la manifestación de un hábito invisible que sembró cada noche al sentir como sí. Lo que cambió no fue solo su casa, fue su manera de relacionarse con la vida. Pasó de esperar a crear, de lamentar a habitar por adelantado lo que deseaba, y en ese cambio radicó toda la diferencia. No esperes a que el mundo te dé permiso. No pospongas tu plenitud a un mañana incierto, ni te escondas detrás de excusas que solo te hacen sentir más lejos de lo que anhelas. Vive hoy como si ya tuvieras eso que tanto quieres. Respíralo con calma, saboréalo como un fruto que ya está en tus manos. Camina con la certeza de que ya eres la persona que deseas ser. No importa lo que veas ahora mismo en tu entorno, porque lo que verdaderamente importa es el clima interior que decides sostener. Allí está la fuerza que abre caminos, allí está la semilla de todo lo que vendrá. El como sí no es un juego, no es un entretenimiento pasajero ni un truco para engañarte. Es la forma más pura de crear, la manera en que tu vida se vuelve reflejo de la grandeza que eliges habitar en lo secreto. Si lo practicas con suavidad y constancia, si lo adoptas como un acto íntimo de fe en ti mismo, descubrirás algo maravilloso. No estabas soñando, estabas despertando.